Muchas gracias, Dieguito. Muy interesante la editorial del día de hoy. Y si les parece, vamos ya directamente con el primer invitado que lo pueden ver ya en el plano. Estamos con el ingeniero Gerardo Filippini, ex concejal y referente de la Unión Cívica Radical en Esquel, en la provincia de Chubut. Gerardo, gracias por venir. Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes. Bienvenido. Y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, desde ya, por supuesto. Bueno, hoy 9 de julio, día especial para la Argentina. Queríamos comenzar por ahí con algo más cercano que tiene que ver, ¿no?, con el 9 de julio. ¿Qué sentís vos el Día de la Independencia? ¿Qué significa para vos esta fecha? Bueno, me voy a referir un poco a la editorial que acaba de leer Diego, ¿no? Ujú. Lamentablemente estamos peor. No se cumplen ninguna de las premisas o hecho que él relató. Las instituciones están muy mal, no son respetadas y el gobierno menos todavía busca el bien común, Ujú. el gobierno actual. Sí. Así que en ese aspecto hemos retrocedido. Y la Y, independencia ujú. en el ámbito o con respecto a las relaciones internacionales también deja mucho que desear. Sí, ¿no? No hay tal independencia absoluta como debiera ser. Porque cuando ocurrió el 9 de julio de 1816, las consignas de lo que se planteaba en ese momento era libre del Reino de España y de cualquier Claro, potencia extranjera, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Y hoy la situación parece ser como que Argentina está más que alineada con una sola potencia como es Estados Unidos. Sí, señor. Y por ahí, descuidando estos conceptos que por ahí nos gusta hablar siempre acá de soberanía, de territorio. ¿Cómo lo ves eso, Gerardo? No, como ya dije, mal. Ujú. Aparte que es una potencia irrespetuosa respecto Ujú. a los gobiernos de otros países. Se han peleado, bueno, nuestro presidente con todo el mundo que no es ultraderechista como Ujú. él, los insulta, cuestión que no corresponde a un jefe de Estado. Si un país, una nación, ha elegido sus autoridades que las representan de una determinada línea, bueno, hay que respetarlas, simplemente, nada más. Y mucho menos el gobierno de Estados Unidos con Donald Trump, que hace lo mismo a escala mundial. Ujú. Entonces, en mi punto de vista, se ha avasallado totalmente a la República. Ujú. Gerardo, y ahora volviendo a una cuestión más local de acá, de lo que tiene que ver Esquel con la zona, hace unos días la Unión Cívica Radical salió un comunicado Sí. hablando sobre que están en contra de las reelecciones indefinidas para intendentes. ¿Cómo ve también esta situación? Bueno, ese es otro retroceso institucional, porque la Constitución Nacional, artículo primero, dice que la nación adopta la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Y la forma republicana, la república, tiene una serie de principios: división de poderes, la rendición de cuentas de los funcionarios, de las autoridades, y uno de ellos es la periodicidad en el ejercicio de las funciones, no la perpetuidad. Ujú. Bueno, entonces aquí en la provincia, y esto se repite luego con el transcurrir del tiempo, la Constitución en su redacción original admitía una reelección del presidente, pero dejando transcurrir un periodo, Ujú. que es lo que pasó con Irigoyen, la única vez que pasó eso. Luego, con las modificaciones del 94, Ujú. la Constitución Nacional admite 2 periodos consecutivos para el presidente y la de la provincia 2 periodos consecutivos para el gobernador. Entonces, las ciudades o comunas que no tienen carta orgánica, que es su propia constitución debida a la autonomía municipal que se les ha otorgado, responden a la ley de corporaciones municipales, Ujú. que en su redacción original, el artículo 8 decía que el intendente y los concejales duran 4 años en sus funciones y podrán ser reelectos. Así, sin ninguna otra palabra. Entonces, podrán ser reelectos
pueden presentarse todas las veces que quieran, que es lo que ha pasado en muchos lugares de la provincia, en Esquel también. Luego, en el año 2016, ante esto, bueno, vuelvo para atrás, esto es uno de los principios que el radicalismo nunca estuvo de acuerdo, porque defiende las instituciones y la república, la periodicidad en el ejercicio de las funciones. Entonces, en el año 2016, la diputada radical Caminoa presenta un proyecto modificando ese artículo 8 y se redacta y se aprueba diciendo que durarán 4 años en sus cargos y podrán ser reelectos. Y para aspirar a una nueva reelección deberán dejar transcurrir un mandato completo de 4 años, lo cual tiene su regularidad, su periodicidad. Mucho particularmente no me convence eso, a mí me gustaba más el sistema original de la Constitución Nacional. Un periodo, uno no, y podía ser reelecto. Pero no importa, aceptamos esto. Ahora, así imprevistamente, rápidamente, aparecen unos pedidos de algunos intendentes que ya han tenido varias reelecciones, no es que están pidiendo por la segunda, no, ya tienen 3, 4, 5. Y rápidamente presentan hacen un pedido de volver a modificar eso, y una diputada que no es oficialista, desde Puerto Madryn, presenta el proyecto donde lo único que hace es volver al texto original del artículo 8. Solamente eso, dice, durarán 4 años en sus cargos y podrán ser reelectos. Dejando la duda. No, si podrán ser reelectos. Claro. Hay quien dijo de nuestro partido, no dice, no se aprueba la reelección indefinida. Nos toma por tontos, porque si dice podrán ser reelectos, es que yo puedo presentarme todas las veces que quiera. Bueno, y en eso es lo que nosotros discutimos, porque se altera la calidad institucional. No se permite la renovación de autoridades. Esto conduce, la perpetuidad, conduce a la corrupción, al autoritarismo. La persona que está en el ejercicio del gobierno municipal tiene ciertas ventajas con respecto a otros ciudadanos que deseen competir en las siguientes elecciones. Y por otro lado, se cercena en parte precisamente la posibilidad de que otras personas quieran competir, y dentro del mismo partido o agrupación el ascenso de otros dirigentes, gente que también esté tanto o más capacitada que el actual intendente. Entonces todo eso va en contra de los principios republicanos y atenta contra la democracia. Es por eso que nosotros lo hicimos acá primero y luego lo han replicado varios comités de la provincia. Nos oponemos, que por otro lado no hubo ninguna consulta. Claro, Gerardo, yo te iba a preguntar eso. Si hubo alguna consulta de parte de los representantes que han llegado a la Cámara, inclusive he sabido que Mena es radical y presidente del partido, ¿no? Sí. Y quien comanda de alguna manera el bloque oficialista en diputados. Bueno, no sé si comanda el bloque, porque el bloque es presidido por el diputado Holman, que es del PRO, pero de lo que sí aseguro, y lo han dicho los comunicados de los otros comités, sí, no hubo ninguna consulta, ni de los diputados, ni de la presidencia de la Cámara. Y eso ocurre habitualmente, claro. Lamentablemente ocurre habitualmente. No se tiene en cuenta la opinión de los comités o de los miembros. Y hay que aclarar una cosa, los diputados o todos los miembros del Poder Legislativo, sean concejales, diputados provinciales o diputados y senadores nacionales, son los representantes del pueblo. Eso dice la Constitución. Pero una vez que son electos, pierden esa calidad y solo representan sus intereses personales, la mayoría, no voy a decir todo porque hay gente que no, pero solo representan sus intereses personales o los lineamientos que les da el gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional. Claro. Responden a eso, se olvidan
de quienes los han elegido como sus representantes. Cuando yo te escuchaba, la banca, que siempre dicen, ¿es, desde tu punto de vista, de los partidos Sí. o Sí. de quién llega? No, es de los partidos, porque la misma ley de corporaciones municipales, ahora no recuerdo el texto, pero dice que las bancas se repartirán 6 para, en general, ¿no? 6 para la agrupación que obtenga la mayoría y las otras 4 entre las agrupaciones según pues, sistema DONT. Entonces se reparten, se reparten entre las agrupaciones o los partidos, son de los partidos. Eso lo hemos discutido nosotros en el Consejo Deliberante, cuando yo estuve, que estuve de presidente en el año 2023, un año o 2 antes, hubo un concejal que, de la oposición, ¿no? Era Chubut Somos Todos, ¿no? Que dejó su partido, su lista y creó su propio bloque. Claro. Y pretendía que lo Sí, reconociéramos. Alonso. Pretendía que lo reconociéramos. Y yo siempre me opuse y dije, no, las bancas son de la agrupación. Y mi argumento era, acá tengo la proclamación de los candidatos hecha por el Tribunal Electoral. No existe el partido por Esquel. No participó en las elecciones. Entonces no se le puede reconocer. Claro. Esa era mi opinión y bueno, no Y en la legislatura sería lo mismo. Sí, para mí en todos los órdenes. ¿Y por qué crees que sucede esto de la, ay, perdón, de la reelección indefinida? ¿Es una cuestión electoralista del Poder Ejecutivo? Exactamente, es un cambio. Digo, Sí. salió esta misma ley y resulta hasta sorpresivo, digamos. Claro, fue, no sé, en una semana, 2, a lo sumo. Para mí es un cambio de figuritas entre el gobernador y los intendentes. Yo les autorizo a ustedes la reelección y ustedes me acompañan a mí en mi reelección. Así de sencillo, sin otro análisis ni objeto. La reelección, tanto del gobernador, para lo cual dice, bueno, ustedes... ¿Y sea, cómo está parada hoy la Unión Cívica Radical en esta alianza con el PRO, digamos, a nivel provincial? Tenemos 2 posturas. Ujú. La nuestra, la del Comité Esquel, la mayoría es crítica. Es crítica. Porque entendemos que no hay ninguna consulta seria hacia el radicalismo. Esta unión, esta alianza, estaba constituida o está constituida oficialmente por la Unión Cívica Radical y el PRO. Ujú. Sin embargo, el gobierno municipal y el provincial está lleno de peronistas en los cargos importantes. Y otra cosa peor, cuando se eligen o cuando el partido o la agrupación elige su candidato a diputado nacional, elige a un peronista, a Loma Ávila, en primer lugar. Ni un radical ni uno del PRO. Entonces, hemos sido dejados de lado completamente, nos han tomado el pelo. Por lo tanto, nosotros sostenemos, yo soy muy crítico y digo que no hay que seguir, otros dicen lo mismo. Pero lo mínimo que se tiene que lograr, que eso lo hemos dicho en el comité y se lo hemos dicho al intendente Trelew cuando anduvo de gira por aquí para tratar de convencernos que lo apoyáramos como candidato a presidente del partido, le hemos dicho 2 cosas. Primero, que no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con que Mena sea presidente, ni con que ningún funcionario de alto rango, electivo o no, puede, mientras el partido integra esta alianza de gobierno, puede ser presidente del partido, porque no puede discutir temas importantes como, por ejemplo, que vienen bajo presión o directivas del gobernador. ¿Qué le voy a decir? No, nosotros no lo puede hacer. Y ustedes habrán visto que nadie dijo nada, salvo algunos pocos. Y el otro tema que le hemos dicho es que de continuar esta alianza para las próximas elecciones, el radicalismo tiene que tener candidatos a intendente en todas las localidades y candidato a gobernador.
son una opción electoral, digamos, el radicalismo. Pero y claro, si vamos a los números, Ujú. ¿qué dirigentes tiene el PRO para competir? Bueno, se hablaba de en su momento, o sea, el PRO para llegar a todo el país necesitó el radicalismo. Después, la Libertad Avanza para llegar a todo el país necesitó de la alianza PRO del radicalismo. Bueno, y Claro. hoy inclusive están hablando de colectoras, Sí, se vuelve con ese sí, tema. con las colectoras, o alguna cuestión de quedar subsumidos con la Libertad Avanza, ¿no? Todavía sería como una más dentro de, primero el PRO, después la Libertad Avanza. Bueno, peor, nosotros ya hemos dicho directamente que no, que de ninguna manera aceptamos integrar un espacio con la Libertad Avanza. Pero hay gente del radicalismo que sí. Es por conveniencia política, por conveniencia para asegurarse su carguito. Es por eso, dejan de lado los principios, la dignidad, todo, no importa. Hacemos lo que haga falta con tal de estar ahí. Gerardo, ¿vos ves que los funcionarios que hoy están en día o quienes han llegado a un cargo buscan eso? Sí, muchos sí. Y aquí en Esquel, ¿cómo ves la gestión, la del consejo? En primera, porque vos fuiste presidenta. La del consejo, anteayer. ahora viene la concejal Chamorro, pregúntenle a ella. Sí. Yo soy muy crítico. Yo soy muy crítico de la actual gestión. En primer lugar, el bloque oficialista no existe como bloque. Ya tenemos el caso de quien era el primer concejal, renunció, primero como presidente y luego como concejal. Otro concejal se fue del bloque, abandonó el bloque. Un tercero ya es más libertario que del bloque. Y bueno, y cada uno actúa por su cuenta, siguiendo su inspiración o sus ideas, sin haber una amalgama entre los miembros del bloque. Yo tengo que decir, cuando la primera vez que fui concejal, entre el 2015 y 2019, sí, eso era un bloque, el nuestro, porque teníamos dos personas con experiencia legislativa que manejaban el bloque y el consejo, como Jungen y como Sepiurka. Y ahí nosotros todos actuábamos de acuerdo en conjunto. Y si había alguna discusión, bueno, la analizábamos antes y se decía, bueno, está bien, vos no estás de acuerdo con esto, pero podemos llegar a ser así. Entonces se trabajaba en conjunto. Ya en el segundo periodo, 2019-23, ya no fue tan así y tuvimos algunas discrepancias y algunos que se alejaron. Siguieron en el bloque, pero no seguían la línea del bloque o del radicalismo. Y ahora es un total descontrol, un caos, a mi modo de ver. Algunos se ofenderán, pero... Sí. Gerardo, ¿y la gestión de Matías Taceta? ¿Cómo ve hasta ahora su gestión de gobierno? A mí no me convence, pero yo soy muy crítico por lo que nos hicieron cuando fue la interna. Así que tal vez mi opinión no sea absolutamente objetiva. No, pero es su opinión personal, sí. Pero ¿en qué sentido es muy crítico? Todo eso de las inversiones y demás, mucho humo, a mi modo de ver. Lo de los mexicanos. Bueno, eso desde ya. Pero lo otro, se impulsa mucho inversiones que yo no sé cuánto de genuinas son. Uh-huh. Entonces, en vez de... Y después las cosas se hacen así. Muchas de las ordenanzas que llegan al Consejo enviadas por el Ejecutivo son muy desprolijas, se contradicen con algunas normas existentes, todas a las apuradas, y después en el Consejo no se estudian correctamente. No digo que nosotros hubiéramos sido, pero le prestábamos bastante atención, nos dedicábamos a investigar, a averiguar, tomar antecedentes y demás, cosa que ahora no pareciera, todo muy emparchado. ¿Y te parece que hay alguna política que esté haciendo bien, alguna parte de la gestión? ¿Hay algo para rescatar? Bueno, tal vez alguna de esas inversiones que yo critico uh-huh. tengan algún efecto positivo para la ciudad, uh-huh. pero
Hay algunas obras de embellecimiento que digamos que sí, como esa de la Costanera, ahora lo que piensan hacer el Parque Lineal, pero entiendo que habría otras prioridades en estos momentos tan críticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo no estuve muy de acuerdo en su momento, ahora comprar otra cancha de césped sintético para no sé quién. Toda la vida se jugó al fútbol así y bueno, nadie va a tener un problema grave por no poder jugar en canchas de césped sintético. Pero bueno, pareciera que dicen que el deporte y bueno, pareciera que el césped sintético es el sumo. ¿Y qué te pareció esto que ocurrió con la planta de residuos, Bueno. el fin del convenio con Trevelin? Ustedes ¿Cómo me fue? llevan también. No, pero No, no es que algo no quiera que contestar, al que contrario. sucedió, digamos, ¿no? Después, no sé, los mensajes que van a recibir acá les va a explotar la No computadora. queremos, no queremos En el hacerle año pasar 2018, desde el bloque presentamos un proyecto que se aprobó derogando el convenio marco, el acuerdo marco, y que el intendente Ongarato lo vetó. ¿Por qué hicimos eso en aquel momento? Porque el convenio, ese acuerdo marco, es muy amplio, muy general y no dice nada concreto. Lo único más o menos concreto que decía es que había que firmar, elaborar acuerdos específicos para tratar los diferentes temas de funcionamiento y demás y financiamiento de la planta. Bueno, nunca se hicieron esos acuerdos específicos. Entonces, analizando en aquel año, digo, ¿no? El funcionamiento de la planta, los gastos que llevaba, los aportes mínimos de Trevelin y demás, dijimos, bueno, lo damos de baja. A ver, Ongarato lo vetó y ahí enseguida el intendente Alewi y el que tuvo gran participación fue Julio Ruiz, firmaron un acuerdo específico para el financiamiento y se cumplió por 2 años. Se pusieron de acuerdo y Trevelin cumplió. Lo que no cumplía era la separación de residuos, venía todo mezclado, con lo cual eso crea 2 inconvenientes. Porque al no poder separar o al no venir separado, no se puede separar en la planta. Entonces va todo directamente al módulo, claro, al relleno sanitario, con lo cual disminuye su vida útil, porque eso está pensado, una parte viene para acá y otra parte se separa, se puede comercializar, se puede rescatar. Bueno, cuando cambia el gobierno de Trevelin, ya, ¿qué pasó? El convenio ese que se había firmado con Alewi decía que tenía validez por 1 año, pudiendo ser prorrogado por otro año. Y eso se cumplió. Cuando cambia el gobierno, evidentemente no tenían interés o voluntad de seguir pagando, entonces dejaron de pagar. ¿Con qué argumentos? Y no hay convenio. No hay convenio si venció. Llegaron 2 propuestas de convenio, pero que nos tomaban el pelo, porque si el convenio firmado con Alewi fijaba 30 módulos, creo, por tonelada de basura o de residuos que debía pagar Trevelin, lo llevaba a 8. Es decir, iban a pagar mucho menos y además dentro de ese pago de 8 módulos incluían la obra que se hizo de ampliación del módulo 1. Entonces, directamente yo lo estudié y le dije a la asesora legal, esto no lo vamos a aceptar, hay que modificarlo. Bueno, nunca se hizo nada, bla, bla, bla. Terminó Ongarato su mandato y ahora se empezaron a hacer reclamos, por lo menos sí paga el ingreso diario, pero no hay un avance, una solución definitiva. Entonces volvimos a presentar, porque yo fui uno de los presentantes, por la banca del vecino, un proyecto de derogar el acuerdo marco, que tenía 2 artículos. El artículo 1, derógase el acuerdo marco. Artículo 2, impídase no era así el texto, el ingreso de residuos provenientes de Trevelin. Que ese lo bajaron, digamos. Sí, ahí viene lo grave. Pero lo bajaron. Ahí viene lo grave. ¿Por qué cómo lo bajaron? Entonces, cuando cualquier vecino presenta un proyecto por banca del vecino, la ordenanza dice que debe ser citado
cuando se trate ese proyecto Ujú. en la respectiva comisión. Bueno, nos llamaron, en la primera comisión que fuimos era la Comisión de Ambiente, se hizo un análisis, bla, bla, bla. Y luego el bloque oficialista reelabora ese proyecto con una serie de artículos. Muchos, que algunos dijimos, no, esto no puede ser, fíjate, bla, 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 que esto no va. Bueno, lo corrigen un poco y en esa segunda reunión yo no pude ir, y en la tercera reunión, que fue en la misma semana que se sancionó, creo que fue el martes, nos vuelven a llamar y ahí se lee el texto que iba a ser el texto de la ordenanza. Se lee, se corrigieron algunas palabras, algunas redacciones, y estaba, bueno, el artículo primero deroga C, ¿no? El artículo segundo que obliga al municipio a notificar a Trevelin, el artículo tercero, que fue un agregado, que le da un plazo de 45 días a Trevelin para que se adapte y vaya haciendo, digamos, cerrando su ingreso, buscando alguna manera para ir dejando de ingresar. Y el artículo cuarto decía, vencido este plazo no pueden ingresar más. Se firma el despacho, lo firman los 3 miembros oficialistas de la comisión de legales y nosotros los dos también lo firmamos porque estábamos de acuerdo. Bueno, cuando van a votar, los propios, salvo una, concejales que firmaron el despacho lo votan en contra del artículo 4. Entonces lo mismo prácticamente que nada. Trevelin tiene 45 días, pero si no los cumplen 45 días no pasa nada. Es decir, como yo le dije ahí a uno de los presentantes, quédense tranquilos muchachos, les bajamos el acuerdo marco, pero ustedes sigan viniendo como hasta ahora. Ujú. Es más o menos. Ahora, nosotros acá planteamos que... Ahí está. Nosotros acá planteamos que para nosotros la basura no tiene fronteras, ¿no? Y somos una comarca. Hay Sí. una cuestión de discusión política, de ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo con cómo gestionar la basura, pero Ujú. mientras tanto, este tema puede generar incertidumbre, si no ya la está generando, en el común. En el común. Y después otra cosa, nosotros vamos y venimos a Trevelin o de Trevelin acá, generamos basura en Trevelin, generamos basura en Esquel. Hay gente que vive en Trevelin pero trabaja en Esquel, hay gente que vive en Esquel pero trabaja en Trevelin. ¿Llegar a este punto era necesario? Bueno, lo que pasa es que no hubo ninguna decisión, resolución o intentos anteriores de solucionarlo. Entonces pensamos que, bueno, se corta acá y se hace algo nuevo, pero Trevelin no ha respondido. Claro, con la intención de que hubiera una resolución política con Claro, ambos eso tendría que municipios. haberse hecho antes porque desde el momento que se presenta, bueno, primero los 2 años de transcurso del gobierno que nunca se arribó a un acuerdo. Supongo que los funcionarios municipales de Esquel y de Trevelin han estado hablando en ese periodo. Pero además, desde que se presenta el proyecto por banca de vecinos hasta que se sancionó, pasaron casi 2 meses. Ujú. Si todo el mundo sabía que estaba ahí, bueno, pónganse a conversar. Ujú. Pero no hubo nada de eso. Sí, nosotros esto lo hemos tratado y bueno, esperemos que se solucione, porque bueno, sabemos que ahora esto está en la justicia. No, bueno, pero hay otro tema, porque está bien lo que ustedes dicen, una comarca, bla, bla, bla. Pero el pasivo ambiental, ¿quién lo tiene? Lo tiene Esquel. Está bien, todo el reclamo de la comunidad Nahuelpan, ¿quién lo está asumiendo? ¿A quién se le reclama? A Esquel. Entonces, Trevelin no colabora. Tendríamos que ir a buscar bolsita por bolsita, a ver, esta vino de Trevelin, esta viene de Esquel. No, obvio que no. Claro, entonces hay que darle un corte, buscar una solución, o si no, que ellos se hagan cargo en toda su extensa superficie, que es más de 3 veces la de Esquel, del ejido municipal, de encontrar un lugar, conseguir el financiamiento y hacer su propio... Pero la planta en su momento la financió provincia y nación y Sí. era para la comarca, no era para Esquel. Sí, eso nunca estuvo nada escrito, certero, ni nada. En algún momento incluso se habló de formar una sociedad, creo, mixta o cosas, pero nunca se formalizó nada.
Por eso el acuerdo marco, ese tan amplio, tendría que inmediatamente o al poquito tiempo empezar a trabajar los acuerdos específicos de los que habla, para financiar, para la forma de trabajar, para el cierre. También el acuerdo marco dice el cierre de que ahora el módulo 1 hay que hacerlo prácticamente, no sé si antes de fin de año, o por lo menos empezar con las tareas. ¿Y el módulo 2 le corresponde a Trevelin? Porque eso fue otra discusión, inclusive Claro, el gobierno bueno, provincial lo corresponde. anunció, que era para las 3 localidades, porque el parque también, pero en el parque no se está discutiendo esta cuestión. No, sí, el gobernador anunció que, pero los fondos los ha puesto la municipalidad de Esquel. Según Taceta dijo que fue provincia. Pero sí lo han Dijo que discutido. lo puso la provincia, no, siempre ha dicho inclu- que son fondos de la MUNI. La publicación está Bueno, ve, que las fue contradicciones. no me acuerdo qué número, pero eran algo En de la obra son 100 casi millones, 1000 millones. 1.300 millones. Ahí está, que era una plata que provincia daba a través de un convenio o sale de las arcas municipales. Pues yo tengo entendido, y él también lo ha dicho muchas veces, que sale de las arcas municipales. Pero pero lo puede haber dicho eso también, porque esa es otra característica de este gobierno. Hoy dicen blanco y mañana sin ponerse colorado y nada, dicen negro. Yo nunca dije eso. Eso pasa siempre, en muchos otros temas. Claro. Gerardo, Así que ahí lo pudo haber dicho. nos estamos quedando sin tiempo. No, por favor. La verdad que muchas gracias por responder todas nuestras preguntas, por ser muy sincero con sus respuestas, Sí, por tener sí. esta postura, ¿no? Y defenderla. Muy Yo- valioso también poder escuchar otras voces. ¿Cómo? Que es muy valioso también poder escuchar otras voces. Sí, yo que tengo usted esa compre- característica que a veces me ha traído problemas. No, porque No, acá no nosotros con ustedes, escuchamos en el a todos. consejo, en el Ah, consejo. bueno, pero en el consejo Yo le es digo, diferente. escúchame, esto es así y no puede ser de otra forma. Bueno, pero usted está muy bien que defienda Sí, sus argumentos, su postura. Digamos que no siempre actúo con lo que se dice políticamente correcto. Digo lo que pienso y lo que debe, a mi entender, debe ser. Bien. Hay otra gente que no lo piensa así y bueno, pero bueno. Bueno, pero muchas gracias. No, por favor. Y nada, por esto, por aclarar el tema de la reelección indefinida, que la postura que tomó la Unión Cívica Radical, Bueno, que era muy importante conocer también la opinión de ustedes. bueno, muy amable a ustedes por la invitación y cuando gusten, Dale. si hay algún Ahí tema que les interese. Vamos, no sé, dio Diego, una ¿te pausa. quedó algo? ¿Está? ¿Estamos? Una pausa. ¿Sí? ¿Ya estamos? Sí, Bueno, sí, porque tenemos ya que llamar a Ya- nuestra próxima invitada Dale. y continuamos con esta noche especial del 9 de julio. bueno, muchas gracias Gerardo No, por venir. Bueno, vamos a una pausita y enseguida volvemos.